Todo bien. Ahí está. Muy bien. Buenísimo. Bueno, mientras se va sumando la gente, aprovechamos el tiempo. Bueno, yo tenía ganas de leer tu libro. Este libro que publicaste de cuentos es, creo que una faceta diferente de vos, ¿no? Algo, es más, lo encontré muy diferente a tu novela. Cada vez exquisito, muy diferente porque, eh, bueno, más que Acá esa, estoy. ahí está. Hola, ¿qué tal, Andrea? Hola, Andrea. ¿Cómo les va? Muy Hola, bien. Agustina. Hola, Oski. ¿Qué tal? Gracias por sumarte. Bien. Bienvenida. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, mientras se une, les te comentaba de que lo que encontré, bueno, también la narrativa es diferente porque, bueno, a mí yo soy un gran fan de los relatos, me encantan los cuentos y relatos, tipo de narrativa, relatos. La mitad de mi biblioteca son autores que escriben relatos, justamente. Y bueno, considero que, bueno, es un gran libro, a la misma par me parece el nivel de narrativa que Cadáver Exquisito, bueno, que cuenta otras historias y tal vez no se sienta tanto en perturbar, sino más bien en impresionar con los plot twists, los finales, sobre todo los finales que no se esperan. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Bueno, Araceli, ¿vos estás ahí? ¿Estás escuchando? No sé si estás para sumarte a la charla. Sí, sí, acá estoy, acá estoy. Es que anda un poco lenta mi compu, perdonen. No, no te preocupes, no hay problema. No hay problema. Bueno, bien. Bueno, más que nada, vamos a empezar. Yo quería comenzar preguntándote acerca de, después, bueno, ustedes, Andrea, Araceli, si quieren preguntar, no hay problema. Según más gente eh, conversen, vamos a tratar de hacerlo no tan formal, porque somos menos, así que no hace falta ponernos en modo formal. Mi pregunta es acerca de este libro, Agustina, es que en qué momento te inspiraste a escribir estos cuentos, en qué época, cómo fue, en qué te basaste para llegar a estas historias. Bueno, el tema con 19 garras y un pájaro oscuro es que es una reedición Ujú. del libro de cuentos Antes del encuentro feroz, que lo publiqué en 2016 con Alción, que es una editorial muy chiquita y que tuvo muy poca publicación de ejemplares, ¿sí? O sea, la tirada fue muy baja, de 500 ejemplares. Mm. Así que lo que pasó fue que después del premio Clarín, y que a Cadáver Exquisito le sigue yendo muy bien, bueno, el público, digamos, los lectores querían más, y ya antes del encuentro feroz no se conseguía. Entonces lo que le propuse a mi editora es de reeditar estos cuentos, pero con una edición curada por, ¿no? Una cosa es publicar una editorial independiente, que es muy chiquita y no tiene recursos, y otra cosa es que te corrijan los cuentos, no sé, los correctores de la editorial, que tengas la mirada de tu editora, ¿no? Mi editora es una persona que trabaja leyendo, ¿no? Lee libros permanentemente, entonces es impresionante la cantidad de cuestiones que me marcó que yo no había visto. Entonces, en esta edición, en esta, a diferencia de Antes del encuentro feroz, hay un cuento al final que se llama Las solitarias, que yo no lo había escrito cuando publiqué Antes del encuentro feroz, entonces lo agregué. Y saqué dos cuentos, un microcuento que anticipa Cadáver Exquisito. Yo lo había escrito para un concurso de microrelatos que lo ganó al concurso. El cuento se llama Carne, y es una sola frase que, si mal no recuerdo, dice algo así como: les pregunté con carne de qué animal estaba hecha la sopa, no es de animal, me contestaron. Ese es todo el microrelato. Entonces yo ya ahí venía pensando en Cadáver Exquisito, y bueno, escribí ese microrelato que ganó, y están Antes del encuentro feroz, pero acá lo saqué porque es como, ¿no? Si leíste Cadáver Exquisito, lees ese microrelato, queda como
Y saqué otro cuento que no funcionaba tan bien. Y el tema es que estos cuentos fueron escritos en épocas muy diferentes. De hecho, el cuento Roberto lo escribí a los 19 años. Lo fui escribiendo con los talleres a los que fui muchos años al taller de Liliana Díaz Mindurri, que es mi maestra, que de hecho le dediqué el libro, que la conozco hace más de 30 años y con la que sigo estudiando y sigo trabajando. Ahora terminamos de estudiar, por ejemplo, la Divina Comedia. El año que viene vamos a estudiar otros clásicos como, o sea, Antígona, y ya me mandó toda la lista de lo que vamos a ver. Entonces, también por eso son cuentos muy diferentes en el registro, pero a mí también me interesa trabajar de esa manera, porque Cadáver Exquisito está escrito con un registro, con un lenguaje muy visual, muy narrativo y muy preciso, o intenta ser preciso y muy sencillo. La novela que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, tiene un lenguaje completamente poético. Y entonces la historia a mí me lleva a escribir, explorar distintos tipos de registro y a trabajar con el lenguaje. No me da lo mismo escribir una palabra que la otra. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, para mí el registro y el lenguaje dice cosas del argumento, ¿no? Lavavajillas. El cuento de Lavavajillas está escrito con un español, con un tipo de español que para los argentinos es muy artificial, porque parece un cuento originalmente traducido, originalmente escrito en inglés y después traducido al español. ¿Y por qué lo escribí de esa manera? Porque la protagonista, que es una mujer soltera, sin hijos, está atravesada por todos estos mandatos artificiales, ¿sí? Como, bueno, tenés que ser madre, etcétera, tenés que tener pareja. Y el lenguaje también es artificial. Entonces, el lenguaje está hablando de eso, ¿sí? O, por ejemplo, en el cuento Infierno, que son estas tres ancianas que tienen a este pájaro en una jaula, que lo torturan. Tiene un lenguaje hiperbarroco, y el lenguaje quiero que agobie al lector también. ¿No? O en arquitectura, que la protagonista es una iglesia gótica. El tipo de registro es, bueno, muy específico del registro que se usa para hablar, bueno, registro arquitectónico, ¿no? Bueno, y así lo voy trabajando de esa manera. Los cuentos donde los protagonistas son niños y niñas tienen un lenguaje muy sencillo también, y que repiten palabras, ¿no? Entonces, bueno, me interesa trabajar de esa manera. Excelente, excelente. Gracias por toda la explicación, ¿no? Y comentarnos de cómo haces para trabajar y, ¿no? y narrar. A ver, voy a invitar ahora sí, ya que está más gente, si quieren preguntar algo en específico a Agustín o lo que quieran, no tiene que ser por ser una sola pregunta, que puedan, ¿no? Si quieren conversar, sí, Araceli, a ver. Bueno, hola Agustina, la verdad que es un Hola. placer. Y por ahí si suena muy cholula, es que me encantó Cadáver Exquisito y no dudé en esto. Así que con el tema de esto de cómo vos creas los libros, ¿no? Este proceso de selección de relatos, es la primera vez que me pasa que leo de un libro que tiene que ver con relatos. Y me pasó que cuando llegué al final, porque a veces me distraigo con el hecho de que leo un cuento, lo terminé y dejo el libro, es como que es un solo relato y ya está, me cuesta seguir el hilo de los relatos. Y acá me pasó que cuando llegué al final, englobé la historia y el cuento final, Las Solitarias, me pareció espectacular. Ese final, ¿no? El final de cada cuento era espectacular, pero ese final me marcó, me asustó, me sentí ahí, sentí esa corrida, ese calor, ese miedo de ser mujer y estar sola también, Sí, eso claro. es como me identificó absolutamente, la ropa, los zapatos incómodos, todo. Y entonces mi pregunta va, ¿cómo por ahí
¿cómo organizás vos el orden de los cuentos? Si fue a propósito el hecho de que este cuento lo hayas puesto al final, si cada cuento tiene un orden o vos decidiste así por alguna razón. No sé si me explico, como Sí, el sí, orden te de los explicás cuentos. perfecto. Bueno, es una de las grandes preguntas de todo editorial y de todo escritor o escritora, ¿no? Porque es como, eso es una de las cosas que tienen los libros de relatos, es muy difícil organizarlos, sobre todo cuando son cuentos tan diferentes y escritos en épocas tan diferentes. Entonces, una teoría que yo la seguí cuando fui presentando distintos libros de cuentos, o sea, distintas versiones de este libro, ¿no? A distintos concursos, porque estos cuentos ganaron individualmente varios premios y como libro, con otro título y con menos cuentos y qué sé yo, gané el premio municipal, que es muy importante, por ejemplo, antes del Clarín. Entonces, mi teoría, mi estrategia en ese momento era tratar de poner los cuentos que a mí me parecían los mejores al principio y al final, y en el medio los cuentos que por ahí eran, o sea, más flojos. Y esto es algo que hablamos un montón con Julieta Oberman, que es mi editora, porque era muy difícil de organizar. Entonces lo que ella me decía era, por un lado, bueno, podemos organizarlo con los cuentos más metafísicos al final, porque hay cuentos que no tienen tanta ironía, como por ejemplo Arquitectura, por ejemplo Infierno, La lentitud del placer, son cuentos como más introspectivos, llamémoslos. Y después tenés cuentos más graciosos o que tienen ironía, como Teijer versus Nietzsche, como el de Anita y la felicidad, ¿no? O el primer cuento, el de las cajas de Unamuno. Estaba buscando este papel, que es el orden de Julieta, que lo tengo en uno de los libros, no sé si ve, para ponerlo, cómo fuimos armando, ¿no? Esta es la letra de Julieta, de hecho. Nos juntamos en un bar a pensar eso. Entonces ella me decía, podemos hacerlo en dos partes y dividirlo en dos partes. Y al final decidimos que no, que íbamos a mezclar cuentos más livianos, llamémoslos, con cuentos más pesados o más metafísicos, y la sugerencia un poco de la lista se la di yo y ella me la fue aprobando y lo fuimos viendo. O sea, fue todo un proceso, pero no es fácil. Es una de las cosas más difíciles de lograr. Lo mismo con el título. El título yo le había pasado a Juli como 20 títulos. No sé, están todos los WhatsApps que lo corroboran. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando publicás en una editorial muy grande como es Alfaguara, que forma parte del grupo Penguin Random House, ¿sí? Que publican millones de títulos por mes, claro, había títulos que yo le proponía que eran parecidos a títulos que se estaban por publicar y que yo no tenía ni idea. Entonces me los desaprobaba hasta que se me ocurrió este título y fue como, es este y lo voy a pelear a morir. Porque ¿qué pasa con los títulos? Para mí, el título tiene que seguir o darle la posibilidad al lector de alguna línea de lectura. ¿Sí? Con una novela es más fácil quizás, pero con un libro de cuentos es sumamente difícil y repito, con estos cuentos tan diferentes. Entonces, cuando se me ocurrió, fue como, ok, sí, las 19 garras son los cuentos que yo quiero que desgarren, que atrapen, ¿no? Al lector, que los movilicen, que pase algo, ¿no? Que les deje una marca. Y el pájaro puede ser el lector que sobrevuela el libro, puede ser la muerte que está a lo largo de todo el libro, la violencia que está a lo largo del libro, o puede ser la poesía, que también, ¿no? Hay muchos cuentos con poesía. Para mí un pájaro oscuro es algo positivo, es algo bello, para otro lector puede ser que no. Entonces tiene todas esas lecturas.
Y por eso le dije, es este título, que por más que es un título largo, que es un título que sé que la gente se equivoca, y es como 19, no sé, pájaros, una garra, 20, no sé, como, ¿no? Porque es largo y es difícil, a diferencia de Cadáver Exquisito, que es súper pregnante y la gente se lo acuerda al toque, este no, pero no me interesaba, o sea, fue como, bueno, dirán el libro de las garras y ya está, ¿no? Es como, así que bueno, eso, a veces no es fácil, sobre todo cuando no estás vos solo, tiene su pro y su contra. Cuando vos estás solo publicando en una editorial independiente, que estás medio solo a veces, bueno, vos tomás las elecciones y ya. Cuando estás en una editorial grande, dependés de todo esto, ¿no? De los otros títulos, pero también te ayuda a tener una línea editorial y alguien con una enorme experiencia como es Julieta, que bueno, también te va guiando. Correcto, muy bien. No sé si está conforme Araceli con la respuesta. Sí, me imagino. Buenísimo. También vamos, bueno, saludo a que se unieron acá, a Jenny, que acaba de estar unida, se unió, Hola, Joana Jenny. Silva, María Andrada, también, bienvenidas a la charla, espero que estén disfrutando. Invito a que si quieren preguntar, siéntanse libres. Sí, a ver, Andrea. Bueno, más que preguntar, quería decir que me pasó eso con el libro que vos decías. A ver, encontré que eran distintos, o sea, vi que estaban escritos en distinta época y me encantó también esa variedad, porque primero me sorprendí con Roberto, porque yo entré al libro sin saber nada y después de leer Cadáver Exquisito, pero desde que salió, o sea, fue como, estaba buscando, o sea, me atrapó mucho tu narrativa, me parece que es de lo más original, yo quiero decir eso, a ver, es Gracias. un estilo único, original el contenido y libre también, más allá de las editoriales que ponen su, deben tener algunas condiciones, ¿no?, que ponen a las escritoras, pero, por ejemplo, La lentitud del placer, en el medio de otros cuentos que eran de terror. Me encuentro con La lentitud, no vi terror ahí, vi erotismo y arte, Sí, pero y también está mucha la poesía. muerte, ¿no? Como que por ahí la línea del libro entero, si querés, la Sí, unión es la muerte, ¿no? sí. Porque en la lentitud del placer está la muerte, pero genial que viste el ortismo porque era la idea. Claro, Porque como es la una pequeña muerte, muerte de ella que está mirando el cuadro, que tiene un orgasmo, y es la exacto. muerte de la Petite de que está mort. en el. ¿Eh? ¿Cómo? La petite mort, le dicen los Claro, la franceses petite al mort. orgasmo. Sí. 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 Bueno, eso es lo que me fascina porque soy lectora de eso, medio bulímica. O sea, leo y cuando encuentro algo diferente, por eso te lo quería decir. A ver, Gracias. hay muchas escritoras que están surgiendo con una narrativa también muy potente, pero la tuya me encanta y me encanta, existe ese adjetivo que dice, ay, me encanta, muy vacío, no, tengo muchísimas cosas para decir que, bueno, no las voy a decir todas acá porque venimos a escucharte a vos, pero te quería preguntar también, relacionando los dos libros, algo más personal, que es cuál es tu relación con los animales, que los veo mucho en, en toda tu escritura. Em, Depende con qué animal. O sea, amo los gatos, tengo 2 gatos, es mi mascota favorita de la vida, son familia, o sea, es como. Nada, yo creo que los animales somos todos terráqueos, ¿no? Estamos todos en la tierra y no, yo no le doy más valor a un ser humano que a un animal. Somos todos seres para mí, ¿no? Y les tengo mucho respeto. También creo que hay una cuestión de desconocimiento total de parte del humano de lo que es la naturaleza y los animales. Hay mucho que no sabemos y el hecho de que no hablemos su mismo idioma no implica que ellos no tengan comunicación entre sí, que no tengan su idioma, su vida, ¿no?, rica. Y bueno, y que nosotros alegremente estamos destruyendo sin parar, ¿no? Pues nos ubicamos en un lugar de enorme soberbia. Entonces, también en la literatura son muy emblemáticos los animales, por eso es tan importante para mí. Acá justo no hay un cuento, porque lo saqué, que son
es una mujer que está como en un psiquiátrico, que es también muy poético, y hay todo el tiempo lobos, ¿no? Porque el lobo es emblemático en mi literatura. Hay otro cuento que hay un lobo, que ahora, porque con Juli también lo que hicimos fue cambiar los títulos de los cuentos, y ahora no me los acuerdo, porque durante muchos años los llamé de una manera y ahora los tengo que llamar de otra manera. El aliento del lobo. Bueno, sí, eso ¿no? el aliento El del aliento lobo, del sí. lobo, ahí están los lobos. Bueno, el conejo ni hablar, el conejo claramente tiene que ver con mi lectura de Cortázar. Pero sí, son importantes y sobre todo son emblemáticos. Y también acá hay pájaros literales, ¿no? En el libro. Entonces me interesa trabajarlos. De hecho, leí, ¿dónde lo tengo? Porque estaba escribiendo una novela que tenía un lobo, que por ahora la dejé, pero la voy a retomar. Este libro, El filósofo y el lobo, que es, no sé si se consigue ya, pero es este autor que es filósofo, que da clases de filosofía y tenía como mascota un lobo. No sé si lo ven ahí. Y después leí, está ahí abajo toda esa pila, La sabiduría de los lobos, que también lo escribió una mujer que avista lobos, que va a los grandes bosques en Estados Unidos, o esas reservas gigantes, y ahí tiene como una conexión con los lobos y te cuenta, bueno, todo como la riqueza de la vida de los lobos. Entonces, bueno, en algún momento retomaré esa novela para escribir, pero sí me interesa. Me gusta mucho ver los videos. De hecho, tengo toda una colección de, bueno, de esos que te van mostrando a la naturaleza, ¿no? Y te van contando qué hace cada animal, porque hay cosas como increíbles. Que aparte parecen surrealistas que hacen los animales, pero bueno, nada, me interesa. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la respuesta. No sé si a Andrea le gustó la respuesta que te dio, ¿no? Qué grande, ¿no? Lo bueno es que, bueno, nos ¿Qué gusta. hacemos si a alguien no le gustó la respuesta? Qué drama si a alguien no le gustó. Pero que iba por ahí, que había una relación, lo que dijiste al principio se nota, o sea que el respeto hacia los animales se nota en Cadáver Exquisito especialmente, y te da para reflexionar desde otro lugar, desde un lugar en el que te pones en esa situación hipotética y decís, uy, ¿qué diferencia hay? Yo lo sentí, digo, ¿qué diferencia habría en un producto animal, un producto humano, si se ve como un producto? Y bueno, quería saber eso, la relación también con las aves, que ya lo dijiste, un pájaro negro es algo bello, así que... Y para mí sí, porque por ejemplo acá A mí ahora también. hay golondrinas que anidan en un edificio y no es negra, pero viste, las golondrinas tienen ese azul medio negro, Tornasolado, hermoso al sol. tornasolado, y son hermosas para mí, ¿no? Entonces es como, bueno, hasta un cuervo tiene, no sé, todo me parece que tiene su belleza. Es verdad. Sí, creo que lo que lográs por ahí, en mi opinión, con Cadáver Exquisito, que si bien hay escenas horrorosas, con lo que le pasa a la protagonista también, la escena cuando muestran cómo están los animales ahí encarcelados ahí en el laboratorio, esa escena también perturba un montón, y bueno, lograr eso con animales que por ahí normalmente en una novela de horror se logra haciendo imaginar cómo sufren los humanos, ahí lo hiciste viendo cómo sufren los animales y causas lo mismo. Parece espectacular, ¿no? Que se logre eso a través de la narrativa, que también, bueno, se podría lograr a través de una película, pero a través de una narrativa, imaginar eso y que cada cual lo imagine de su manera y que se perturbe de igual manera, me parece espectacular. No sé si coinciden las chicas, pues se pueda lograr eso. Una pregunta mía, más que nada, tiene que ver sobre todo con algunos finales que como mezclas, sobre todo en el final del relato de Roberto, que uno ya
de por sí el relato se va poniendo muy oscuro y muy turbio, y uno ya sabe, no puede ser, no puede ser que va a pasar lo peor cuando lo lleva la chica. Y cuando y llega ese final de lo que realmente era un conejo, un conejo monstruo de verdad, que el ¿Era final, de verdad? eh, ¿Era de para, verdad, te pregunto? no sé, no sé, yo imaginé que algo le pasó al tipo, le pasó algo, eh, pero no, o sea, no me pareció inesperado, y si bien me sorprendió, yo ya imaginé que iba a pasar otra cosa, y cuando pasó eso, me quedé pensando, primero, no sé si fue, porque eso lo quería preguntar, no sé, no entendí si fue un final mezclando, alguien o lo mataron al tipo, o pareció un monstruo y se lo comió. Entonces quedé con esa duda. Igual, de cualquier forma, me gustó ese plot twist, me encantó. Por eso te quería preguntar más que nada, ¿qué Eh, pasó ahí? a ver, por más que yo sea la autora, Ujú, no implica que lo que yo diga sea la verdad revelada, ¿sí? Porque justamente lo que a mí me encanta es trabajar con la ambivalencia, con la posibilidad de varias lecturas. Entonces, si a vos te parece que se lo comió un monstruo, genial, vamos por ahí. Yo te puedo decir las distintas lecturas ujú. que se me ocurrieron y que algunos lectores me dieron, y es que primero el cuento está escrito en primera, o sea, hay que creerle a la narradora que es una niña, ¿no? No es un cuento en tercera con un narrador omnisciente que te va contando lo que pasa y te va escribiendo. Es una niña que habla. Entonces, ese conejo entre las piernas puede ser un conejo real, o sea, estamos ahí en el plano de lo fantástico, o puede ser alguna deformidad, entonces esa niña la llama conejo, o puede ser esa niña que está creciendo y no sabe cómo nombrar sus cambios corporales, ¿no? Entonces, nada, el final es medio simbólico. Ah, ok. Eh, lo pienso yo, ¿eh? El profesor se pudo haber asustado por lo que sea eh, y simplemente se fue, o efectivamente es el conejo que mueve las orejas, entonces es fantástico, o nada, lo que a mí me interesa mostrar en todo caso es dentro de una situación de perversión y de abuso, porque es pedofilia, bueno, a veces las mujeres salimos vencedoras, muy pocas, pero es como yo necesitaba, ¿no? La cuestión de que ese hombre se fuera o desapareciera, eh, y un poco jugar con la cuestión de la inocencia también. Eh, entonces, bueno, trabajé con todo eso. Igual lo escribí a los 19 años, qué sé yo. Pasó mucho tiempo ya Pero desde que igual, escribí esta parte. no, está muy bien, ¿no? Igual eso, me pareció muy genial eso de que me deje, de que uno por ahí esperaba que que pase esa escena que iba a imaginar, y pasó otra cosa, y quedé pensando, y bueno, seguí meditando qué pasó, pero bueno, me gustó eso, que no, como que jugaste con nuestra mente, de que nosotros intuíamos que iba a pasar otra cosa y pasó una cosa y pasó otra, ¿no? Así que me pareció espectacular. No sé si quieren comentar algo las chicas respecto a esta parte. Jenny levantó la mano, me Ah, parece. Jenny, a ver, Jenny, si te Yo escucho. sí, saludos desde la Ciudad de México, la verdad es un placer, un gusto estar contigo. Yo sí Gracias. quería decirte, siento que ese final que comentan, siento que nos lo dejaste como abierto, como a la imaginación de cada quien podíamos decidir qué había pasado al final. Y Claro. eso la verdad lo disfruté mucho, mucho, mucho. Bueno, qué bueno. Sí, porque si Y bien, otro, sí. sí, sí. No, iba a decir con respecto a los finales, porque estos son cuentos con una estructura más clásica, ¿no? Acá hay toda una línea en Argentina de escritores muy jóvenes y escritoras que lo que hacen es trabajar con cuentos donde presentan el conflicto
pero no lo desarrollan, ¿no? Y es una nueva línea que está como medio de moda y que tiene como el aval de la academia de la UBA. Y entonces la sensación al leer los cuentos es que me falta, ¿no? Como la resolución, me falta como algo más. A mí me pasa eso. Entonces, este tipo de finales y este tipo de cuentos hoy parecen antiguos, en un sentido, pero a mí me interesa trabajar así, ¿no? Y eso es lo que hice con, bueno, muchos de los finales de estos cuentos y con Roberto, que también pienso podría ser esa niña podría ser una persona trans, ¿no? Entonces, digo, hay como múltiples lecturas. Y tampoco me interesa en la literatura trabajar con respuestas cerradas, sino justamente abrir, ¿no? Y abrir preguntas y abrir posibilidades. Claro. A mí algo que también me encantó fue tu primer cuento, el de la caja. Bueno, yo uso mucho los taxis de aplicación y sí me puse a pensar, ¿no? Y venía yo exactamente leyéndolo en uno y dije, ¿qué haría? ¿Por dónde saldría? ¿Qué pasaría? Entonces me hiciste sacar la fantasía y la imaginación y la mente, pero al por mayor, sinceramente. Y eso de verdad te lo agradezco mucho. No sé tú cómo es que los planeas, cómo es que se te ocurren estas ideas para estos cuentos tan magníficos, pues vienen siendo unos cuentos negros, ¿no? que realmente nos dejan, wow, sufrir y que me hiciste la verdad vibrar y me encantaron. Bueno, Jenny. Mira, ese cuento en particular es muy gracioso como se me ocurrió. Yo trabajaba en un estudio de abogados, trabajé durante mucho tiempo como asistente porque, bueno, muchos de acá son argentinos, ¿no? Vivir en Argentina es muy difícil a nivel económico. Entonces, para pagar mis cuentas, trabajé en ese estudio. Y uno de mis jefes, cuando empecé a trabajar con él, su oficina era un asco, ¿sí? Y a mí me daba asco entrar a la oficina. Entonces, una vez que se fue de viaje, me puse a ordenar un poco, a arreglar, porque realmente era un desastre. Y abrí un cajón, que igual no era mi trabajo hacer eso, pero dije, lo hago igual. Abrí un cajón y vi dentro de una caja transparente sus uñas cortadas y fui al baño a vomitar porque me dio tanto asco que fue como la única reacción posible. Entonces, en ese momento iba al taller de Lili, de mi maestra, y lo conté. Dije, esto es un asco. Y me dijeron, tu jefe debe ser un asesino serial. Aparte era como medio como raro, medio robótico, no sé. Y dije, bueno, listo. Uñas, asesino serial, ahí tenía las dos ideas. Y tardo mucho en escribir porque voy macerando las ideas, porque una cosa es tener la idea o el tema y otra cosa es cómo lo vas a tratar, ¿no? Porque la literatura es eso en realidad, es cómo vas a abordar el tema, desde qué punto de vista, con qué registro, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgió Las cajas de Unamuno, que después mi ex jefe se enteró y me mandó un mail. Ya no trabajaba más con él. Nada, igual todo bien, pero me causó gracia que alguien lo buchoneó, alguien me buchoneó y le contó que me había basado en él y en sus uñas horribles. Y después, por ejemplo, el otro cuento, que ahora no me acuerdo el título, el del sonido, un sonido liviano. Perdón, pero ¿te dio una explicación de las uñas? No. ¿No te explicó? Semejante No, lo que rareza. mi conclusión, ¿sabes cuál fue? Es que era un work alcoholic el tipo, o sea, no paraba de trabajar, pero a nivel que mi horario, que a mí me vino bien por un tiempo para poder ir a la facultad, era, no me acuerdo si no sé, 5 de la tarde, 11 de la noche, no sé, una barbaridad así. Y era porque este tipo trabajaba todos los días de, no sé, muy temprano hasta las 12 de la noche. Y nos hacía trabajar los fines de semana.
sea, armaba proyectos, porque trabajábamos mucho con empresas de afuera. Armaba proyectos con horarios ridículos y con, no sé, si venía un fin de semana largo, listo, sabías que te iba a meter a laburar, porque no soportaba estar en la casa, no sé, Claro. era insoportable. Bueno, y entonces yo me tomaba muchos taxis también, porque por ahí terminábamos de trabajar a las 4 de la mañana, o un fin de semana, o a las 3 de la mañana, un fin de semana, estábamos todos ahí, ¿no? Entonces por eso también surgió el tema del taxista, porque me ha pasado de hacer ese viaje a ese lugar que era donde tenía mi casa, donde alquilaba, ¿no? Es como lo de Membrillar es así, yo vivía en esa calle que se llamaba Membrillar, o sea, bueno. Y después, por ejemplo, el de un sonido rápido, liviano, no sé cómo es el título, un sonido liviano, rápido, monstruoso. Esto pasó realmente, le pasó a una compañera mía de la facultad. Ella es dentista, estudió esa carrera y trabajaba de eso, y estudiaba mi carrera, pues yo estudié artes en la UBA, o sea, sería como historia del arte en la UBA, y en un grupo de estudio me contó que estaba en su casa, que no tenía el consultorio, que estaba colgando la ropa, un feriado, y que le cayó una prótesis dental, la levantó y atrás de la prótesis cayó el vecino, que su vecino se suicidó y la quiso matar porque tenía otros patios para suicidarse. Pero la vio y se tiró ahí. Entonces ella solo me contó eso y fue algo de 5 minutos porque estábamos en un recreo del grupo de estudio. Y eso me quedó dando vueltas durante mucho tiempo. Empecé a escribir una novela, escribí 2 capítulos, la dejé porque necesitaba investigar sobre algo que todavía no lo pude hacer. Y quería mandar un cuento a La Mujer de mi Vida, que era una revista muy importante acá en Argentina, y no tenía cuentos para mandar. Entonces agarré el primer capítulo de esa novela y lo transformé en un cuento que tiene ese final así como súper abierto, y lo mandé y me lo publicaron. Entonces quedó como cuento. Y después me la encontré a esta ex compañera en una marcha y le conté que había escrito el cuento y le regalé el libro y lo leyó y se puso a llorar. Porque me dijo, no sé cómo hiciste para, no sé, inferir ciertas cosas que me pasaron que yo no te conté. Entonces, no sé, depende. Los No, temas van muchas gracias. surgiendo. De nada. Gracias, porque ya me diste una idea más o menos de cómo fue tu trabajo y de verdad te felicito mucho. Gracias. Sí, voy como, puedo tener la idea, pero necesito tener todo el rompecabezas de las piezas más importantes para escribir, ¿no? Te doy otro ejemplo, Rosa Bombón. Con Rosa Bombón yo quería escribir hace muchos, muchos años un suicidio kitsch, ¿sí? Pero no sabía cómo encararlo. Después leí para la facultad el manifiesto de un grupo de artistas que se llaman La Nueva Figuración, donde había artistas muy importantes como Felipe Noé, Machió, De la Vega, bueno, súper importantes, que en el manifiesto decían que estaban en contra del Rosa Bombón. Y dije, esto tiene que ser un título. Y después me regalaron un libro de autoayuda, y detesto leer los libros de autoayuda porque esa cosa imperativa de ser feliz todo el tiempo me parece súper violenta. Y dije, es este el registro, tiene que ser este, porque el registro en Rosa Bombón lo que está diciendo es, ni siquiera tenés la voluntad para suicidarte, te tienen que guiar hasta para suicidarte. Entonces ahí también trabajo con la ironía, ¿no? Esto de las listas que hace ella, que son tremendas. Así que bueno, no sé, trabajo así. Por eso también tardo tanto en escribir cada cosa. Parece muy bueno. Pues sí, sobre todo ese relato Rosa Bombón fue como
estabas leyendo algo como narrado de forma irónica, pero uno estaba sabiendo que estaba leyendo algo terrible, que estaba al mismo tiempo, ¿no? Era como dos sentimientos, dos emociones juntas en ese momento a la hora Sí, de y leer. aparte la ironía de esta frase, o sea, en el instante en que la bala le perfora el cráneo, visualiza una calma rosa, rosa bombón. Claro, claro. Te estás pegando un tiro. Bueno, no sé. A mí es Perdón, un relato que lo sigo leyendo y me sigo riendo. perdón, pero justo que están hablando, a mí me pareció espectacular la mención a Mirta Legrand en el momento en que dice que una mujer piensa que tiene que dejar limpio, se está por suicidar y tiene que dejar todo limpio. Me pareció una imagen maravillosa para este cuento. Eso. Que de hecho me han preguntado si Mirta lo dijo. No sé, Y pero yo digo seguro. que no, pero que seguro que, digamos, que sí. Que no, pero que no me parece inverosímil que lo diga. Sí, la Mirta y a Susana Legrand, buah, a Susana Jiménez, ¿no? Las dos divas. Una no sé cuál es más nefasta que la otra. Qué bárbaro. María y Jenny, si quieren, digo, Joana, que están ahí, quieren hablar con Agustina, invitadas, quieren preguntarle. Hola Agustina, yo la verdad que no te había leído, empecé con este libro, digamos, es como que esta lectura la tomé como para incursionar porque como que no me animo a leer Cadáver Exquisito, es como que le tengo como un poco, no sé si me va a chocar, digamos, es como que por eso todavía no lo agarré. Pero la verdad, bueno, primeramente decirte que me encantó, me pasó lo mismo que le pasó a Florencia, que contaba esto de leerlo rápido. A mí me pasa por ahí, me gusta siempre leer una novela e ir leyendo, digamos, libros que tengan cuentos, cosa de irlo dejando. Y lo tuyo me pasó que eran cuentos que se leían rapidísimo, muchos me impactaron un montón. La verdad que lograste eso de ponerte en la situación. Y Rosso Bombón, bueno, me encantó. Es como dice Oski, era un placer leerlo el cuento y a la vez sabías que estaba leyendo algo que iba a terminar muy mal. Eh, Así que yo, primeramente agradecerte, me parece fantástico y me parece como un re desafío escribir cuentos porque en poco texto uno tiene que plasmar algo y llegarle al lector, que a lo mejor en una novela uno puede como darse el tiempo de desarrollar los personajes, el conflicto y todo, y es como que me pareció fantástico cómo lograste en cosas concisas y textos pequeños, lograr eso, la verdad que me encantó, y admiro eso, es como que no, yo no escribo y la verdad que como estás contando me parece, no sé, cómo lográs, no sé, empezar o como finalizar eso, me parece muy, no sé, o sea, cómo lográs vos concluir un cuento y una idea. Eso como que sería mi pregunta, porque es como que por ahí yo, no sé, lo leía y es como que digo, ¿en qué termina, digamos, no? Eh, no sé, eso sería como una pregunta que me llama la atención. Bueno, primero, gracias por todo lo que decís. Y segundo, es una de las grandes preguntas de los talleres literarios. O sea, es como re difícil, ¿no? Y son muchos años de oficio y de taller y de lectura de otras grandes cuentistas, ¿no? No sé, se me ocurre Flannery O'Connor, que es una cuentista enorme, bueno, Cortázar ni hablar, Borges ni hablar, Silvina Ocampo, no sé, Juan José Saer, ¿no? Ir como leyendo un montón. Y también requiere mucha corrección, ¿sí? Yo corrijo las cosas durante por ahí meses. Y bueno, yo empecé escribiendo poesía, por eso también para mí el registro y el lenguaje es tan importante y no me da lo mismo, como decía, escribir una cosa que la otra, una palabra que la otra. Yo no creo en los sinónimos, en el sentido de que cada palabra tiene su matiz, ¿no? Y su sonido particular. Y, eh,
Y cuando escribí mi primer cuento, que es malísimo, es impublicable, es espantoso, pero bueno, ese primer cuento me ayudó a escribir el segundo y así, ¿no? Y ir complejizando. Pero lo que me pasó fue que, claro, el cuento creo que son los géneros más difíciles porque tiene este corset del espacio, donde todo tiene que ser como un mecanismo de relojería que funciona a la perfección. Y lo que me pasó cuando corregí estos cuentos para esta edición, ¿sí? Que los tuve que volver a corregir, es que era muy difícil porque cada palabra que yo sacaba o corregía me tambaleaba la estructura de todo el cuento, porque la había pensado específicamente para la arquitectura de ese cuento, ¿no? Entonces, bueno, los trabajo de esa manera y el tema de los finales también. Lo trato de pensar de tal manera que el final, como que el cuento vaya como una flecha al final. Sí, y eso también, como dije, es práctica, es oficio. Bueno, acá está lleno de citas, de hecho, la versión, bueno, la publicación de antes del Encuentro Feroz tenía muchas más epígrafes, que con Juli los fuimos sacando, pero si vos te fijás, el cuento Elena Marizan 2 tiene una cita de Bernhard, que es un escritor que a mí me encanta, pero es tremendo. Y bueno, y un poco está inspirado en el cómo escribe él, que es esta repetición obsesiva de palabras y de frases, que no son exactamente las mismas frases, que van variando, pero que te llevan a la demencia prácticamente, ¿no? Él lo hace perfecto porque es Bernhard y yo no, pero bueno, eso fue un ejercicio de tratar de escribir a la manera de, ¿no? O por ejemplo, hay una cita de Borges, y entonces es como, bueno, el cuento Una casa, esperá porque antes tenía otro título, Un agujero esconde una casa, tiene como ese clima medio borgiano del fin, ¿no? El cuento de las vajillas tiene una cita de Lorrie Moore, que es otra gran cuentista que admiro, y tiene un poco esa ironía. Bueno, y así, es laburo, oficio, corrección, corrección, oficio, trabajo, lectura, 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 lectura. Bueno, buenísimo, muchas gracias por la respuesta. Ahí Joana mandó, porque no puede, hablando el micrófono, mandó una pregunta acá en el chat. Dice, a mí me pareció maravilloso el libro, creo que pese a ser de distintas épocas, creo que había cierta atmósfera oscura en todas. Me sorprendió que incluyas el tema del fútbol y sobre eso te preguntaría, porque de te amo más que a Racing o por el porqué de eso de que te amo más que a Racing o por qué lo del partido de Boca como último deseo. Bueno, hay algunos de estos cuentos que fueron escritos por pedido. Ese cuento específico lo escribí para una antología donde escritoras mujeres escribimos sobre fútbol, ¿sí? Entonces me lo pidieron y metí a Boca porque mi marido es recontra fan de Boca. Y de hecho el cuento se llama Teijar versus Nietzsche. Teijar es el apellido de la madre de Mariano. Y el relator, el que va relatando el partido, al final se llama Borovio, que es el apellido de Mariano, de mi marido. Y se lo dediqué a él, o sea, más dedicado no puede estar, ¿no? Porque me ayudó con algunos detalles, me lo corrigió. Bueno, sabe un montón de fútbol y tiene una enorme memoria. Ahora estoy buscando dónde está el relato. Bueno, pero sí. Entonces, este cuento está puesto por eso y porque, bueno, tiene al final el tema de la muerte, que es lo que atraviesa todo el libro, y porque también es otra cara más, ¿no? Es como yo voy mostrando también a lo largo del libro distintas facetas
Y este es otro tipo de registro diferente también, ¿no? Lo mismo pasó con Las Solitarias, el último cuento. Las Solitarias me pidieron que lo escriba para una antología que se armó con muchísimos escritores argentinos y escritoras, que se llama Pelos de Punta, y que se reunieron ahí cuentos de terror. Son como varios tomos. El nivel no me pareció muy bueno, yo la leí entera y son como, no sé, 5 o 6 tomos. Me pareció bastante disparejo, pero no importa, fue el intento de una editorial por armar algo, ¿no? Vinculando con el género del terror. Y entonces la mía era donde yo participaba, porque los distintos tomos tenían distintos temas. Y el mío tenía que ver con mitos urbanos. Entonces, este es un mito urbano real, que es que en la línea A de subte, acá en Buenos Aires, que yo me la tomaba para ir a trabajar, había gente que veía fantasmas en esa parada. En Pasco y en Alberdi veían fantasmas. Y eso, si lo buscan en la web, está el tema del mito. Se escribió sobre eso bastante. Y entonces yo dije, bueno, escribo sobre eso y sobre ficción. Lo ficcionalizo, digamos. Y bueno, y por eso surgió Las Solitarias. Wow, interesante, interesante. Me gustó y me interesó eso, lo de esa leyenda urbana de que ven fantasmas, ¿no? Para investigar. Bueno, no sé si se acuerdan cuando en la línea A tenían los subtes, los trenes de madera, Sí, los viejos, sí. los viejos, yo me los tomaba. Que las luces por momentos parpadeaban en algunas, ¿no? Cuando ibas viajando. Y bueno, y ahí había gente que decía que los veía a estos fantasmas. Interesante, ¿eh? Como para investigar. A ver, eso me gustó, me gustó. Yo que soy curioso de esas cosas raras, para saber. Yo no me Eh, acuerdo cómo lo busqué en su momento, pero investigué mito de la línea A, fantasmas, seguro. pones. Ujú. Sí, mira, te salen un montón. Ahí Buenísimo. tenés para entretenerte. Ahí para viciar un poco con mi friquismo de terror. Yo te iba a preguntar también, si bien vos, bueno, según lo que hablamos en la reunión anterior, no te etiquetás como autora de horror, ¿no? O sea, vos misma no te etiquetás, lo hacemos nosotros, los lectores, eso es culpa nuestra. Eh, Evidentemente, por lo que vimos en este libro, seguís una línea, como por ahí no te vamos, por ahí no voy a decir terror horror, sino que usemos esa etiqueta, pero sí te vas a lo oscuro, a lo dark, ¿no? Ujú. Te gusta ese estilo, ¿no? Podemos decirlo. Sí, sí, pero no me cierro a otras posibilidades. De hecho, en pandemia, al principio de la pandemia, empecé a escribir una novela erótica, pero que creo que son los géneros más difíciles de abordar. Pero bueno, no tengo la historia todavía. Tengo como la atmósfera, un poco el personaje principal, pero no sé cómo seguirla porque no, digamos, si no tenés una historia más o menos sólida, escribís por escribir. No me Claro, interesa escribir erotismo por erotismo con escenas claro. eróticas que se vayan acumulando, Que ¿no? una novela juvenil de Wattpad vas a Entonces, hacer. ¿eh? Una novela juvenil de Wattpad vas a hacer. No. Sí, no, es como necesito como, y aparte que me dé algo más la historia, ¿no? Que no sea por eso, lo erótico por lo erótico en sí. Entonces, nada, si yo encarar eso de nuevo y veré, ahí va a ser erótico, pero tampoco creo en los géneros, me parece que para mí es todo literatura y de hecho Cadáver Exquisito acá en Argentina la toman como distopía, en Estados Unidos como literatura de terror, o sea, no sé, para mí está todo mezclado. Ujú. Porque bueno, de hecho acá sí hay como esta cosa truculenta y oscura, pero no sé, tenés un cuento como Anita y la felicidad, que es como más de, no sé, lo puedes pensar como ciencia ficción, ¿no? Esto de que él cree que la novia es un extraterrestre, qué sé yo. Entonces, sí, eso. Igual la novela que estoy escribiendo ahora es súper oscura, pero bueno, no siempre voy a ir para ese lado, calculé.
Claro. Pues después, me parece muy bueno, ¿no? Y sobre todo que a través, como escritora, eh, esto de abordar diferentes temáticas dentro de lo que es crear una atmósfera oscura, porque por ahí la trama si no es terrorífica, pero sí la atmósfera la creas y me parece fascinante que generes eso, ¿no? En los lectores que se envuelvan en eso. No sé si las chicas quieren preguntar algo más. Estoy hablando mucho, así no hablo mucho, no quiero hablar todo yo. eh, Porque bueno, la reunión es de todos, ¿no? Todos nos unimos. Sí, Araceli. Había algo que me pasaba al momento de leer, es que creo que lo habías comentado vos, el tema del diseño de la portada y que cada elemento está en los cuentos. Y a veces era como leía un cuento y trataba de buscarlo. ¿Están todos los elementos o me faltó alguno? ¿Cómo fue? La portada la diseñó mi hermano, el más grande, Juan Cruz, que es, él es director creativo en una agencia de publicidad y es súper talentoso. Y bueno, y se le pedí onda si me podía hacer la portada, pensando que, no sé, me iba a decir que no, pues está súper ocupado, tiene 3 hijos, es como... Pero me hizo esto que me fascinó, porque es como si una guía visual, ¿no? Una guía iconográfica. Y una vez me fue preguntando si encontraba los cuentos y los fuimos dilucidando. Y por ejemplo, este es el de las cajas de Unamuno, porque es la mano con las uñas, ¿no? Estas son las cruces del cementerio de Teijar, no, de Elena Marizan II. Esta cruz, por ejemplo. Estas son las hormigas de tierra del cuento de la niña abusada. Bueno, acá está el gato de Teijar versus Nietzsche, ¿no? Este puñal puede ser también puede ser el de un agujero esconde una casa, ¿sí? La A puede ser de Anita, o de Ada, o de Agustina, o de no sé. Bueno, este es el de Sin Lágrimas, el tipo que la mujer que llora en los funerales. Acá está Roberto al revés. Sí. Acá está el círculo de la mujer que quiere convertirse en un círculo. Bueno, claramente esto es una garra, Sí, ¿no? Acá está la muerte que atraviesa todo la el muerte. libro. Bueno, no sé, Sí, tiene lógica. creo que te dije varias. Muy bueno, excelente. Te iba a decir, bueno, ya vamos una hora como siempre, me gusta siempre respetar los tiempos con los autores, sobre todo primeramente por que esté, bueno, que siempre esté disponible de charlar con nosotros, con tus lectores. Y la verdad, bueno, me gusta, ojalá en tus próximos trabajos podamos seguir. Ya de por sí es como para nosotros que ya somos fans tuyos. Vos podés, es como, viste, los fans de Stephen King, que Stephen King puede escribir acerca de no sé, como un menú de cocina y se lo van a comprar igual. Bueno, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Puedes escribir lo que quieras, te vamos a comprar igual. Bueno, qué bueno, gracias. Así que, Porque la nueva novela es bastante difícil de leer, les adelanto, pero bueno, buenísimo. ojalá que, Mucho. que la lean y les guste. A mi Obvio. hermana no le gustó, por ejemplo. Ah, Igual no mira. la terminé, voy como relento. Pero es muy poética, es como, Muy clásico. imaginen una lentitud del placer, pero oscura y novela. O sea, es como medio ese lenguaje más denso y a Andrea le va a gustar, le va a gustar. Sí, a mí también. Pero digo, es muy difícil, muy diferente a Cadáver Exquisito, en ese sentido lo digo. Ujú. Ahí está, ¿no? Así que bueno. ¿Quién era que no se animó todavía a leer Cada vez exquisito? ¿Quién había dicho? María, así que María, María. unite al clan cada vez. Al clan Pronto. Cadáver. Bueno, Agustina, ¿te parece que nos sacamos una foto antes de terminar la reunión? Dale, Por sí. favor.
Bueno, yo esto lo voy a No sé, poner ¿pongo el acá, libro así o no? sale. Ah, bueno, Sí, ahí yo lo pongo ahí al dale. fondo, si sale. A Pónganse, ver si se ve. aviso. Bueno, ahí va. 1, 2, 3. A ver. Ah, ahí va a salir la chica. Ahí está Joana. Ahí la Joana. enfocamos a Joana. Ahí está. Bueno, ahí va. 1, 2, 3. Voy a fijar si salió. Un momentito. Voy a confirmarlo. Estamos. Y se me trabó la computadora un poquito. Un segundito, ¿eh? Me encanta que le diga a Joana, le encanta salir. Mm, Bueno, no sé qué me pasó. Ahí está, volví. ¿Trabó? Se me había trabado, se me había trabado. Y a ver, ya me fijo. Ahí está, ahora sí puedo ver. Se me había trabado la computadora y no podía ver. Ahora, revisar. Y ahora los veo todos trabados. Eh, Esto está lento. Perdón, ¿eh? No tenía planeado que me pase estas cosas lentas con la máquina. Cosas que pasan, todo bien. Me mata que Araceli sigue con la misma cara de... ¿Cómo? No escuché. No. Pensando en Es lo que mi computadora también sale lento y salir mal. Ah, Ahí gracias. está, ahí abrió las imágenes. A ver. Y Joana dejó apoyado el libro en la cámara. Por las dudas. Claro. Ah, Ahí está, a ver. Álbum de captura de pantalla. Bien. Esperemos que diga que sí y ya está. Ojalá diga que sí. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar Mientras algo más tanto, para por favor, cerrar? alguien que me reemplace mientras yo revise con la charla. A ver, Araceli, Así que no ya, estamos con el libro ya así. estuvo en la charla, pues puedes ayudar. Que ya Ay, la no sé conoce. qué preguntar. yo tengo que decir No sé. algo. Ahí está, conversen. Mientras. Leí Dale. justo el cuento del de el de Boca, el de partido de Boca, lo leí justo y dije, esto es una señal, ¿cierto? Ah, porque yo cuando le conté a mi esposo sí, también bien. es fanático de Boca, le cuento y me dice, ah, sí, fue el tal que cabeció, no sé qué. Sí, Sí. le digo, no se sucedió. Sí, aparte le escribí porque cuando lo conocía a Mariano, al día siguiente nos conocimos a través de unas amigas, íbamos todos al cine, nos fuimos al cine al final, pero esa noche me invitó al día siguiente a ver un partido de Boca, porque yo nunca había ido a una cancha, no me interesa el fútbol, era como, bueno. Y, y, y pobre, al punto no me interesa el fútbol, que cuando aparecieron los dos referees, yo dije, ¿quiénes son esos tipos de negros? Está como o sea, como lo peor. Me estuvo explicando todo el partido, todo, porque era como, bueno, esta piba que no sabe nada. Y Boca ganó 2-0 contra Rosario Central, me lo acuerdo, porque fue como un momento clave en nuestra relación, porque nos dimos el primer beso ahí, en la Bombonera. No, no te puedo Entonces creer. es como súper emblemático para él, para mí también, pero para él más. Y era como, bueno, después fui una vez más a la cancha y
ve todo el tiempo fútbol y a mí no me interesa, y en los mundiales me voy a leer, a ver series, no sé, no me interesa. Por suerte no es un tema, digo, es como convivimos perfectamente, él con su pasión y yo con la mía, que son los libros y la literatura, y ya. Pero sí, es importante porque, bueno, el primer beso fue en la Bombonera. Así No, que qué también lo escribí por eso. cosa que romántico para él. Y sí, para mí también, era como todo, ¿no? Qué sé yo. Sí, lo lindo es que, digamos, la relación prosperó, estamos hace 13 años juntos, o sea, así que bueno, es como también mi homenaje Qué lindo. ese cuento. Bueno, Igual es como que yo lo empecé a leer y no me di cuenta que era un Ah, no. gato. Al principio pensé como que lo empecé a leer y dije, aquí te está pegando una patada. Como que no. Y después como el gato Pues ahí juego con la pavo. cosa del filósofo, yo qué sé. Sí, es muy bueno. Bueno, ¿estamos? sí, me acabo de fijar, ¿Subiste? no salió la foto, Bueno, vamos, salió otra cosa. A ver, me fijo. vamos. A ver, va de Ahí vuelta. alguien se fue. Ah, Bueno, ¿quién salió? Ya no, pero no estaba, la chica que está con la cámara. Joana, creo. Sí, bueno, a ver si sale esta vez. Voy a probar, voy a poner pantalla completa. Veamos. Ahí está. Ahí va. A ¿Listo? ver. ¿Salió? No, ahora va, porque estaba trabado. Bueno, ahí va. 1, 2, 3. Bueno, creo que salió. Ahí está. Es el pájaro oscuro que te está ¿Viste? boicoteando Me la estaba foto. coteando la foto. Bueno, Agustina, gracias por la charla. Gracias, Bueno, chicas, por un sumarse. placer. Y bueno, nos estamos viendo tal vez en tu próxima Bueno, lectura, Jara. Ojalá. dale, sí, a full. Gracias a ustedes por haber leído el libro y por las preguntas y por todo. Bueno, buen fin de año, Igual. Igualmente. Gracias. buenas fiestas Igualmente. Muchas gracias, y Agus. gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Igualmente a todos. Y Chao. sigue escribiendo. Sí. Sigo. Nada, Chao, Hasta gracias. pronto.